Listo, doctor, estamos en vivo. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión dedicada a la presentación del Boletín de Bioética de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco. Agradecemos la participación también y la apreciada presencia de quienes con su apoyo y gestión institucional nos han generado los espacios y las sinergias posibles para que la cultura bioética vaya permeando cada vez más en los espacios de toma de decisión, pero también en la comunidad y en la sociedad. Nos acompaña el día de hoy el doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud del Estado de Jalisco y titular nominal de esta comisión, a quien le damos la más atenta bienvenida. En su momento se integrará el doctor Patricio Santillán Doherty, comisionado nacional de la Comisión Nacional de Bioética, que emitirá para nosotros también un mensaje. Y desde luego quien participa como conferenciante, el doctor Luis Muñoz Fernández, que aprovecho para presentarlo como médico por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, patólogo, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán, pero que además cuenta con una amplia experiencia como bioeticista, desde el máster en bioética y derecho por la Universidad de Barcelona. Es miembro del Colegio de Bioética y miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Bioética, además de tener todo un historial en la cultura mexicana como representante y presidente de la Corresponsalía Aguascalientes del Seminario de Cultura Mexicana, a quien le agradezco la generosidad para acompañarnos con este tema: bioética y ciudadanía. La evolución de los códigos deontológicos y de la conducta que consideramos idónea en una sociedad están sustentados en los valores éticos de una comunidad y en el contexto de una cultura en particular. El análisis, el estudio, la reflexión de estos lineamientos se ha convertido en un constructo social en el que se ha profundizado de una forma transdisciplinaria y cada vez más consolidada por grupos de expertos de diferentes áreas donde pueden concurrir dilemas de carácter ético. Hoy por hoy, no obstante, el vínculo con la sociedad eventualmente queda en una línea marginal, y es por ello que todas las reflexiones de la deliberación bioética consideramos que se deben generar en y para un escenario social, en el que los individuos y la colectividad puedan ejercer su capacidad de decisión con autonomía y con una sustentación informada y ponderada desde el equilibrio de la sociedad del conocimiento. En este contexto presentamos el primer número del Boletín de Bioética con una edición digital que estará a disposición de la comunidad y con temas que no necesariamente van dirigidos a los expertos, sino a la sociedad. Es importante que a partir de la empatía dejemos nuestros escenarios refinados en términos dialécticos y podamos entonces generar una bioética para la sociedad, para las personas y para la comunidad. Con este antecedente me permito cederle el uso de la voz al doctor Fernando Petersen Aranguren, secretario de Salud del Estado de Jalisco, que conoce bien este proyecto y que ha mostrado el interés y la atención para que la cultura bioética se consolide cada vez más en nuestro estado desde la perspectiva sanitaria. Muchas gracias, señor secretario, por acompañarnos. Tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, comisionado de la Comisión Estatal de Bioética del Estado de Jalisco. Siempre es un gusto reunirme con la Comisión de Bioética y en esta ocasión me da más gusto porque podemos presentar a la comunidad este primer tomo del Boletín de Bioética que va, como bien decías, encaminado no solo al área de la salud, sino sobre todo al área de la comunidad. Creo que es importante que para poder desarrollar de forma adecuada la bioética, tenemos que tener en nuestra contraparte, en la sociedad, un conocimiento también bioético para que entienda y podamos caminar juntos hacia lo que nosotros queremos conseguir, que es una relación médico-paciente en la cual los valores, los avances científicos vayan de la mano
con lo que las personas viven, sienten y, por supuesto, piensan y expresan. Yo quisiera aprovechar para agradecer de verdad el enorme trabajo que la Comisión Estatal de Bioética e Investigación en el Estado de Jalisco ha venido desarrollando y, por supuesto, agradecer siempre al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga el liderazgo que ha venido desarrollando en nuestra comisión en el Estado de Jalisco. Agradecer a Paola Jocelyn Rojas Valdivia y a Rocío Paulina Godínez Jiménez el trabajo como asistentes editoriales en este boletín de bioética y agradecer, por supuesto, a los investigadores que hoy día dedican buena parte de su tiempo a fortalecer estos valores bioéticos en nuestra comunidad, como lo son Rosa Margarita Álvarez, Horacio Rivera Ramírez, Miguel Ángel Macías Islas, Celia Ramírez Arechiga, María Esther de la Garza Guerrero, Carla Delfina Aceves Ávila, Marcela Páramo Ortega, José Isaac González Huerta, Azucena del Toro Valero y José Luis Ruiz Sandoval. Sin su ayuda, esto hubiera sido realmente muy difícil. Por ende, simplemente quiero desearles a todos ustedes continuar con el éxito que vienen desarrollándose en la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco, decirles que nos sentimos muy orgullosos el que podamos hoy ofertar a la ciudadanía un boletín que sepa cuáles son los piensos que desde la Secretaría de Salud Jalisco se tienen al respecto de los avances, de las principales problemáticas en bioética que tenemos hoy día en el país y en el estado de Jalisco. Y por supuesto, agradecer a nuestro conferenciante el día de hoy, el que nos acompañe en una ocasión tan especial como es el lanzamiento de este boletín de bioética que va dirigido especialmente a la comunidad, va dirigido especialmente a la ciudadanía, con tal de ir cerrando esta brecha y que nos permita que esta relación médico-paciente vuelva a ser lo que alguna vez comentó el maestro Ignacio Chávez cuando le preguntaron qué es medicina. Él contestó de una manera muy sencilla: medicina es una confianza que se deposita en una conciencia. Queremos en el estado de Jalisco ser verdaderamente esa conciencia de la ciudadanía en los valores, y por ende es que estamos muy agradecidos con que gente de otras latitudes del estado hermano de Aguascalientes se sume a nuestro esfuerzo a fin de que la ciudadanía pueda tener un conocimiento mayor sobre estos temas que en el día a día nos conciernen, nos ocupan y en muchas ocasiones nos preocupan. Enhorabuena al boletín, felicidades a la comisión y muchísimas gracias por hacerme partícipe de este gran proyecto. Adelante, doctor Rodrigo Ramos, gracias por todo. Muchas gracias al doctor Fernando Petersen. Como siempre ha manifestado él una congruencia institucional y personal hacia temas de bioética y estamos muy agradecidos por su deferencia hacia estos trabajos. A continuación dejaremos entonces ya el espacio para que el doctor Luis Muñoz, voy a salir de pantalla para pedirle que él vaya preparando su presentación y que podamos iniciar entonces con su disertación sobre este tema de gran interés para la comunidad sobre bioética y ciudadanía. Hacemos las pruebas, parece que ya está la imagen en pantalla. Ok, pues en primer lugar voy a compartir nuevamente la pantalla. Lo primero que quiero hacer es agradecerle al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga por esta invitación que mucho me honra. El doctor y un servidor nos acabamos de conocer prácticamente hace unas cuantas semanas, un mes, poco más o 2 meses, colaborando en un trabajo de la Comisión Nacional de Bioética y la verdad, pues yo me siento muy contento de poder participar en este acto que creo que es muy relevante por muchos motivos, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, el ver que el boletín tiene un título en donde la palabra bioética incluye una balanza o báscula de la justicia.
Y eso creo que es un elemento muy importante. La bioética, en la que siempre enfatizamos el aspecto de la reflexión, quedaría solamente en eso si no fuese llevada a la práctica, ¿no? A la práctica cotidiana. Y eso implica el que esta reflexión influya en las tomas de decisiones, en la generación de leyes, de modo que la convivencia social sea cada vez más armónica y permita el desarrollo de los ciudadanos, que finalmente somos quienes, junto con los gobiernos, constituimos los estados. Así que me parece que este es un símbolo que nos da un mensaje de entrada muy importante. He tenido la oportunidad de hojear el boletín, que, como ya se dijo, tiene un formato electrónico, y creo que es espléndido. Aficionado como soy a la lectura, vi por ahí la reseña de un libro coordinado por el propio doctor Ramos Zúñiga, que próximamente espero tener en mi biblioteca. Así que bueno, me parece que es un gran acontecimiento el que estamos atestiguando. Y justamente por eso yo le propuse al doctor Rodrigo Ramos que hablase de esta vinculación entre la bioética y la ciudadanía, enfatizar pues que la importancia de que la cultura bioética forme parte de la cultura en nuestra sociedad en general, pues es algo muy importante por lo que vamos a ir viendo, ¿no? Sus temas son sin duda importantes, críticos, yo diría en algunos casos en este momento de la historia, de la humanidad, del país, en fin. Y por otro lado, también ejercen un poder importante para educar a los ciudadanos. Necesitamos que los ciudadanos sean cada vez más críticos, sepan expresarse bien y sepan comunicar sus inquietudes y deseos. Y para eso empezaré con algo que en lo particular yo aprecio mucho, que son las definiciones. No soy un fanático de la Real Academia de la Lengua, pero creo que es una referencia inevitable cuando uno busca definiciones de algo, aunque, como veremos enseguida, a veces se queda un poco corto, ¿no? Aquí, como ven, la palabra ciudadano o ciudadana tiene varias acepciones en el diccionario. La tercera es la que más nos interesa, ¿no? Y la subrayé en rojo para realzarla, señalando que el ciudadano o la ciudadana es una persona que es un miembro activo, y esta es la palabra clave, un miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. Esto me parece fundamental. Ya lo retomaré un poquito más adelante cuando hablemos de cómo debe ser el ciudadano idóneo bajo la idea de una democracia consolidada, fuerte, activa, etcétera, ¿no? Como señalo ahí, para que así sea, debemos como ciudadanos ir más allá del mero ámbito electoral. Es verdad que en nuestro país, por ser un país con una democracia relativamente joven, pues todavía se circunscribe mucha de la acción ciudadana al momento de las votaciones, a las campañas políticas, que ocupan los titulares y realmente yo diría que monopolizan el discurso público, y estamos justo en ese momento, ¿no? Estamos a punto de terminar un año y empezar otro, en donde habrá que decidirse ni más ni menos que al titular del Poder Ejecutivo Federal y a numerosos titulares de diversos poderes, de diversos niveles. Y en ese sentido, pues obviamente en este momento estamos en una especie de mare magnum de informaciones y necesitamos estar muy atentos. Pero si queremos ser realmente ciudadanos de pro, tenemos que trascender ese ámbito y ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones todo el tiempo, no solo en los momentos que giran en torno a una elección. Como se ve ahí, los asuntos públicos deben ser del interés de todos. De hecho, los asuntos públicos, que ya los antiguos romanos en latín le llamaban la res publica, que a su vez generó nuestra muy citada palabra república, implica que todos participemos en ella, y esto es muy importante, de manera informada y abierta. Los debates deben ser siempre públicos, debe haber información abierta para que podamos discutirlos entre todos. Es verdad que eso implica una educación y implica pues una cultura bioética y ética en general, que a lo mejor apenas es incipiente,
pero la simple referencia de que estas cosas deben ser así, que nada debe ser discutido, nada de lo que es público debe ser discutido solamente en cenáculos, en espacios cerrados, en donde no podamos intervenir los ciudadanos, pues es ya de mucho valor. Ahora bien, en relación a la bioética, ¿no? El diccionario, como decía, se queda corto aquí, ¿no? Porque dice, sobre todo, que es el estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica y sus aplicaciones, y da ya unos ejemplos como la ingeniería genética y la clonación. Bueno, es parte de ello, sin duda. Tal vez aquí lo relevante es que al usar la palabra bioética tengamos que hacer alusión a la ética, que es pues una de las pues ramas clásicas de la filosofía, como ya fue plasmado desde hace muchos siglos. La ética, tal como la estudiamos, tiene un origen muy antiguo, alrededor por ahí de 800 años antes de Cristo. Empiezan las primeras referencias a conductas éticas, claro, con ciertos aspectos que ya no son tan actuales, pero es pues una preocupación de la humanidad desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De ahí que sea importante recordar un poquito y de manera muy general, pues el origen y la evolución de la palabra ética. Esta es una palabra que ahora está de moda, todo el mundo la cita, ¿no? Si ustedes ponen atención a los medios de comunicación, sin duda se darán cuenta que políticos hablan de ética, ciudadanos hablan de ética, asociaciones diversas, colectivos, etcétera. Es decir, es una palabra, como señalo, que está de moda. Y su historia, como ya dije, por lo menos tiene ese punto de inicio en los primeros escritos, incluso homéricos, la Ilíada y la Odisea, en donde se habla de la palabra, haciendo referencia, fíjense ustedes qué interesante, a que la palabra ethos, de donde viene ética, una palabra griega antigua, significaba el hábitat, el lugar en donde se guarecen los animales y los seres humanos para protegerse, ¿no? Como ven, tuvo una serie de cambios. De hecho, originalmente estaba escrito con la letra griega eta, y luego empezó a escribirse con épsilon, haciendo referencia ahora al hábito y costumbre. Fíjense ustedes qué interesante familia de palabras. Hábito y hábitat están estrechamente relacionados, sin duda. No hay que ser un filólogo para darse cuenta que ambas palabras tienen una relación histórica, evolutiva, de modo que el desarrollo de los hábitos, las costumbres, lo que llamamos las tradiciones, son parte también de esta preocupación o de esta reflexión de la ética. Y finalmente, ya Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, nos señaló que la ética tenía que ver con la formación de un carácter, el término que a veces usamos para definir a una persona, ¿no? Tal persona tiene un buen carácter o tiene un mal carácter, ¿no? Y él decía, este cultivo del carácter a fuerza de los hábitos implica un gran esfuerzo para los seres humanos. ¿Por qué? Porque la ética no se nos da de recibo, es decir, no nacemos éticos, tenemos que formarnos como personas éticas, y eso implica justamente esto que estamos haciendo aquí. Por un lado, presentar un boletín que va a llegar a la sociedad para que poco a poco vaya permeando, como dijo muy bien el doctor Rodrigo Ramos, vaya permeando, vaya empapando a la sociedad este tipo de conceptos e ideas que no se dan con facilidad, sino que se tienen que cultivar. Es pues forjar un carácter, ¿no? Como se señala ahí, obrar racionalmente y también saber deliberar, saber discutir, saber argumentar antes de tomar una decisión, para que, si bien no habrá garantía de que sea la mejor decisión o la decisión correcta, por lo menos será, a la luz de la razón, pues la decisión más adecuada para lograr el fin que pretendemos. Y se trata de hacerlo a lo largo de la vida, no solo esporádicamente, sino que eso se haga ya de manera constante. Es decir, justamente volvemos a la palabra, se cree o se crea un hábito para forjarse un buen carácter, ¿no? Es decir,
lo que tenemos que hacer es cada vez hablar más de estas cosas, discutir más de estas cosas, presentarlas, de modo tal que se conviertan ya en una costumbre, que no nos extrañe y que no resulte una palabra de esas, como podríamos llamar, domingueras, que se utilizan para impresionar a los demás y decir es que ahora vamos a tener un código de ética, ¿no? Sino que sean parte del proceso habitual. Ahora, decíamos que en el significado original la palabra ética era una guarida. ¿De qué nos salvará la ética entonces si es un refugio, una guarida? Y fíjense ustedes que lo más importante es que la ética nos salva de nosotros mismos. Es decir, reconocemos que podemos cometer errores, que tenemos ciertas tendencias que hay que saber identificar y controlar. Y en ese sentido la ética, y como veremos enseguida, la bioética nos ayuda importantemente. ¿Por qué? Porque lo que deseamos es tener una buena vida, es decir, una vida digna como seres humanos. Recuerden que ya el filósofo Emmanuel Kant decía que la diferencia entre los objetos y los seres humanos es que los objetos o recursos tienen un precio y que los seres humanos no. ¿Por qué? Porque los seres humanos en lugar de precio tienen dignidad. Y creo que ese es un elemento fundamental que tutela, que cuida la bioética como una forma de ética puesta al día, modernizada, que históricamente, teóricamente, si bien fue mencionada a principios del siglo XX, por ahí de los años 20 del siglo XX, valga la redundancia, realmente nació en la década de los 70 del siglo pasado, que la verdad es que para quienes tenemos cierta edad, pues es prácticamente decir, nació ayer. Bueno, cito aquí a una eticista, una profesora de ética y política de la Universidad de Valencia, muy destacada, que recomendaré al final porque creo que ha escrito obras muy al alcance de la cultura general para las personas. Y ella dice, pues eso, que incluso las sociedades tienen una especie de ética global, un ethos, ¿no? Que tiene o dimana del carácter que tiene cada una de las personas que forman esas organizaciones, esas sociedades, esas comunidades, y que están convencidas, pues, de perseguir la excelencia, ¿no? Que eso creo que es algo muy importante. Y también tiene que ver con la justicia. ¿Por qué? Porque, pues, todo lo que decidimos y todo lo que hacemos puede afectar a terceros. Como ya se dijo también aquí, el hombre es un ser social y la ética es casi una expresión natural de esa particularidad de los seres humanos, aunque no exclusiva totalmente de los seres humanos, de vivir en sociedad, de estar relacionado con otros, de saber identificar a los otros, ¿no? Entonces, la ética pues tiene una importancia indiscutible. Ahora bien, todo esto que hemos citado, incluso a filósofos, pues puede hacer pensar al ciudadano común que no tiene nada que ver con él, porque es algo que solo pertenece al ámbito de los expertos, de los pensadores, de los, como ahora se les llama, bioeticistas. Pues no, en realidad la ética que queremos propagar en la sociedad a través de actos y de productos, podríamos llamarlos así, como el que está haciendo en este momento, está presentando en este momento la Comisión de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco, pues es una disciplina práctica. Nos interesa mucho que se lleve a la práctica, ¿no? ¿Y cuáles son los temas que estudia ahora? Pasemos a la bioética, que es una forma de ética aplicada o práctica. ¿Qué temas son los que toca? Bueno, como ven ahí, pues aspectos diversos que nos interesan, por ejemplo, la situación del medio ambiente. Yo creo que, francamente, después del mes pasado, el mes de julio, quien niegue el calentamiento global, pues está de verdaderamente o no está bien de la cabeza o pues está muy mal informado, ¿no? Porque en todo el mundo ha sido tal vez el mes más caluroso de la historia que podemos registrar hasta el momento, ¿no? En forma global. Entonces, ¿eso qué nos indica? Pues que tenemos un serio problema y que tenemos que tomar cartas ya, pese a los numerosos acuerdos entre países y firmas y cumbres. La verdad es que esto sigue siendo un problema muy serio, crítico, diría yo. ¿Qué otra cosa tiene que ver con la ética? La ética médica. De hecho, perdón, con la bioética es la ética médica. De hecho, hay quienes han equiparado, han hecho como sinónimos a la bioética con la ética médica. La verdad es que la ética médica forma parte de la bioética, pero no
ocupa toda la bioética. Como ven, hay asuntos también diversos, aparte de la ética ecológica, como temas muy controvertidos, muy delicados, que generan y levantan ampollas en las discusiones, como lo que tiene que ver con el inicio de la vida, por ejemplo, el aborto, con el final de la vida, como la eutanasia, con aspectos que ahora mismo están en la palestra, en la discusión pública, la igualdad sexual, el asunto de los géneros, etcétera, y por supuesto, la economía. La economía sí marca una diferencia muy importante en nuestras sociedades. Yo diría que incluso más que la política. Bueno, así pues, resumiendo un poco lo que acabo de decir, lo que abarca la bioética, la reflexión bioética y la relación de la bioética con el derecho, es decir, con la generación de leyes, o son estos temas, lo relacionado con el inicio, la calidad y el final de la vida humana. En calidad se entiende pues las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos, los desafíos de la investigación biomédica, que son en este momento importantísimos, ¿no? Ustedes ven que ya estamos ahora en posición de modificar el genoma humano casi a voluntad. No es tan así, pero prácticamente así. Es decir, por primera vez el ser humano ha tomado en sus manos una de las herramientas clave de la evolución de la especie. Eso es tremendo, ¿no? Entonces, eso también preocupa a la bioética. Y finalmente, como ya dije, no ahondaré más en ello, la relación con la naturaleza y todo lo que ello deriva, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y otros muchos temas, el uso de animales para diversos propósitos, tanto para la alimentación como para la investigación, etcétera, etcétera. De modo que uno de los fundadores del Colegio de Bioética al que pertenezco, el doctor Arnoldo Kraus, un reumatólogo muy entrado en estos temas, muy experto en estos temas, pues ha llamado en este artículo a la bioética como la filosofía del siglo XXI. Es decir, realmente tiene una importancia muy grande. Ahora bien, para los ciudadanos, ¿qué implica la bioética? Implica el desarrollo, entre otras muchas cosas, de la capacidad de la argumentación. Es impresionante, pero en nuestra sociedad pocos ejemplos hay de buenas discusiones en general. ¿O será que a lo mejor escuchamos más bien un gran número de malas discusiones, ¿no? Y no les voy a poner ejemplos, porque los ejemplos los puede uno escuchar simplemente atendiendo a los medios de comunicación, viendo la televisión, escuchando el radio, no se diga si uno se asoma a las redes sociales, etcétera, ¿no? Creo que es evidente que necesitamos aprender a discutir con orden, a usar criterios racionales para orientar nuestras acciones y tenemos que aprender a discutir con argumentos, ¿no? Es muy importante esto, porque si no, pues las discusiones no nos conducen a nada, ¿no? Por ejemplo, la mera voluntad no justificada no es un buen argumento. Las creencias religiosas en una sociedad como la nuestra, en un estado como el nuestro que llamamos laico, por cierto, palabra muy mal entendida muchas veces, tampoco, obviamente las creencias religiosas que son del ámbito personal, no quiere decir que no sean importantes, pero pertenecen al ámbito personal más que al ámbito social, pues tampoco son argumentos que se pueden utilizar para imponerlas a quienes no las profesan. De modo que tenemos que aprender a identificar y a esgrimir buenos argumentos. Un ejemplo lo acabo de atestiguar en un video cuya foto les estoy mostrando ahora, entre dos personajes, uno de ellos muy de moda en estos días, que es el doctor Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública Federal, y que está atrás de la famosa iniciativa de los nuevos libros de texto gratuitos que están por distribuirse o se están distribuyendo, salvo en aquellos estados en donde han detenido su distribución, y un experto en educación del Colegio de México, el doctor Manuel Gil Antón, en donde, pues en la mayor parte de este video, donde analizan esta nueva reforma educativa, pues de parte de uno de ellos particularmente, más que argumentos, pues hay creencias, ¿no? Y hay una especie de fe ciega en ciertos postulados, de modo que se da un desencuentro que al final, por fortuna, de esta entrevista o de esta discusión, pues mejora. Pero quiero decir que esto lo vemos todos los días, ¿no? Y a eso me quería referir.
Esto es particularmente crítico en la bioética porque la bioética toca cuestiones controvertidas como las que acabo de mencionar, las que tienen que ver con el inicio y final de la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces generan, si no se presentan bien los argumentos, generan desencuentros muy lamentables, ¿no? Entonces tenemos que aprender esto también por la razón de que la bioética pues toca aspectos novedosos, lo acabo de decir, por ejemplo, esto de la edición del genoma, de la modificación a voluntad del ser humano del genoma, pues es una cosa de los últimos años. De modo que a veces los avances científicos van por delante de nuestra capacidad para reflexionar sobre ellos y por tanto nos agarran pues a contrapié y no sabemos si son buenos o son malos, etcétera, ¿no? Entonces la bioética es útil en este sentido porque permite el desarrollo de una reflexión serena y la implementación de argumentos a favor o en contra de estas novedades. Y vean ustedes, ¿no? Ejemplos de la importancia de la bioética para enseñarnos a argumentar, pues las portadas de 3 libros, 2 de ellos que tienen que ver con el hecho de cómo podemos conversar, discutir con gente que está pues enrocada en una postura irreductible, que no admite ninguna otra posición distinta. Por ejemplo, lo acabamos de ver con la pandemia, ¿no? Con la pandemia del 2022, perdón, del 2020, en la que vimos pues, la aparición de un montón de posturas en contra de la ciencia, en contra de las vacunas, en contra de las medidas que la Organización Mundial de la Salud y las diferentes instancias sanitarias de los países implementaron, asumiendo o arguyendo que la causa no era el virus o que si era el virus había un producto milagroso que lo eliminaba, etcétera. Esto que llamamos negacionismo, igual vemos eso en el cambio climático, hay quien se empeña en negarlo, incluso a niveles muy altos de ciertos gobiernos. Recordarán ustedes las opiniones del presidente de los Estados Unidos anterior, de Donald Trump, en contra de la evidencia científica. Entonces, esto es muy importante y esa es una gran aportación de la bioética, diría yo, para la sociedad, el aprender a argumentar. Bueno. Finalmente, nos estamos encaminando hacia el final, pues recomendarles que además de la página de la Comisión Estatal de Bioética e Investigación del Estado de Jalisco, pues tenemos una Comisión Nacional de Bioética, que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, que atiende las políticas que en bioética deben estar o llevarse a cabo en todo el país, ¿no? Hay una página cuya liga o enlace ven ustedes en la parte inferior y podemos usar esta página para irnos también, además de las publicaciones como la que estamos presentando o se está presentando, pues irnos educando bioéticamente, ¿no? La comisión tiene además numerosos materiales educativos que nos ayudan muchísimo, como están viendo estos aquí, a los que prácticamente todo ciudadano puede acceder. Habrá temas que interesen más, temas que sean un tanto más especializados y por tanto del interés más reducido, pero creo que podemos encontrar de todo. Hay cosas muy interesantes, hay conferencias a través de videos como las que están viendo aquí, que son fáciles de acceder y pues muy ilustrativas, ¿no? Y obviamente la presencia de esto en las redes, que pues hoy en día son un medio de comunicación para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y finalmente, y con esto quiero despedirme, regresar a aquella bioeticista, filósofa de la ciencia, de la ética y de la política que es Adela Cortina, pues recordarles esto que es muy importante. Esta es una obra de ella de divulgación para el público en general que recomiendo mucho para leerla en el tema que hoy hemos tocado y que en ese parrafito que amplié un poquito del lado derecho, pues dice algo me parece a mí capital y con eso quisiera yo terminar mi intervención. Ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Ningún país puede salir de la crisis, llamen ustedes crisis a lo que quieran, si las conductas inmorales de sus ciudadanos y políticos siguen proliferando con toda impunidad. Creo que estas palabras
nos interpelan directamente como ciudadanos mexicanos, creo que es, y no solo como ciudadanos mexicanos, a cualquier ciudadano de cualquier país del mundo, pero particularmente a lo que nosotros atañe es aquí donde vivimos, y creo que la importancia de acercarse a estos temas, a la importancia de que hoy se presente este boletín de bioética en Jalisco y para el resto del país y para el resto del mundo, desde luego, pues es capital. Y por tanto, pues me felicito de que podamos tener este nuevo instrumento editorial y pues con ello también felicitar a todos los responsables, empezando por el señor secretario de Salud, el doctor Petersen, también el doctor Rodrigo Ramos y todo el equipo que está atrás de este inmenso esfuerzo que no debe ser en vano y debe ayudarnos a avanzar como sociedad para ser un mejor país y para tener una vida digna que yo creo que todos nos merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta extraordinaria presentación del doctor Luis Muñoz Fernández, a quien le agradezco de nuevo por este tema que me parece fundamental para la comunidad, insisto, desde esta perspectiva. Hago un paréntesis para emitir un mensaje del doctor Patricio Santillán Doherty, que ha hecho el intento por entrar a través del teléfono y hay aparentemente un bloqueo en la red, pero nos está siguiendo por Facebook y me ha solicitado que emita para ustedes un mensaje de felicitación, tanto para esta sociedad como para la Comisión Estatal de Bioética. Al saludo particular al doctor Fernando Petersen y desde luego al doctor Muñoz Fernández por este tema de tanto interés y lo conjunta también con una felicitación para la sociedad por tocar este tema de tanta relevancia. Me gustaría, si ustedes me permiten, hacer una pregunta y una reflexión al doctor Muñoz. Hemos transitado en una reflexión postulada en una fase inicial por Freud, en donde hablaba de cómo la sociedad ha transitado en estos procesos de desarrollo cognitivo, de reflexión y de deliberación hacia estos acuerdos que son los que nos llevan a la argumentación, que me parece un tema central de su presentación. Hablaba de que hemos transitado desde la pedrada al insulto. Luego eso lo convertimos en una comunicación a través de códigos de lenguaje muy particulares, que con ello podemos incluso hablar del lenguaje digital si vamos evolucionando, pero que el punto clave fue llegar entonces justamente a la argumentación, porque el hecho de tener o ser la especie, el Homo sapiens, en donde tenemos las habilidades de lenguaje más desarrolladas comparadas con otros grupos, eso no ha garantizado que nos entendamos totalmente. ¿Cuál es el reto que identifica para que esa argumentación realmente se convierta en una construcción o lo que denominamos el contrato social, para poder asegurarnos al menos con un poco de mayor certidumbre cómo este contrato social nos puede ofrecer una vida equilibrada en convivencia, en respeto y en respeto no solamente de nosotros mismos, de los demás y de nuestro ecosistema, que es parte del escenario que la misma bioética postula actualmente? Entonces, le dejo esta reflexión en donde yo identifico el reto que aún tenemos mucho que hacer entre la argumentación y la aplicación justamente de un contrato social que nos lleve a ser mejores ciudadanos. Sí, doctor Rodrigo Ramos, así es. Yo creo que este es un punto toral. En México tenemos mucho que hacer en este sentido y por eso creemos que pues, la educación es la base de cualquier progreso social posible, ¿no? De ahí la importancia de pues, las controversias en torno a la educación. Creo que en México necesitamos mejorar mucho en este sentido, todos, desde la más tierna infancia hasta la vida adulta. Tenemos que aprender a escuchar, que ese es un elemento fundamental, no atropellar al interlocutor, hay que dejarlo hablar,
hay que escuchar sus razones. Yo creo que todo se puede discutir, aún los temas más espinosos, más álgidos, que levantan más controversia. Si se tratan respetuosamente, se puede lograr esto. Creo que pese a los años transcurridos y a las diversas políticas educativas que se han implementado en el país, todavía no logramos el tener esa capacidad de manera generalizada, ¿no? Obviamente que en ciertos niveles la discusión racional, la argumentación se da de manera fluida, pero desafortunadamente todavía esa etapa que usted citó de la pedrada, pues está presente, ¿no? En nuestro país, sobre todo en muchas comunidades en donde desafortunadamente la labor educativa no ha permeado suficientemente y todavía se recurre a la violencia como forma de dirimir las diferencias, ¿no? Cosa que nada tiene que ver, por supuesto, con la violencia sistémica que ahora padecemos por otras razones muy, muy distintas, ¿no? Entonces, a mí me parece que valorar la educación como una prioridad nacional, el usar los medios de comunicación públicos y privados para elevar el nivel cultural de la población debería de ser fundamental, debería de ser un objetivo clave, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que en mi infancia la televisión pública transmitía a manera de telenovelas obras de la literatura universal, desde luego convenientemente adaptadas, tal vez un tanto simplificadas, pero todavía a la fecha recuerdo el haber accedido a esas obras a través de pues narraciones televisivas con actores, etcétera, de modo que estrategias como esas poco a poco van elevando el nivel de la población. Desde luego, en este sentido es importante que las personas lean, que tengan acceso fácil a las diversas obras literarias y de otra índole que pueda haber disponibles. Yo creo que la humanidad ha producido una gran cantidad de elementos que son útiles para la vida cotidiana. El problema es que a veces no se accede a ellos por falta de medios o por simplemente ignorar que están ahí al alcance de la mano. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, algunas de las iniciativas gubernamentales actuales pues han tenido un poquito el acierto de precisamente hacer eso, ¿no? Las iniciativas del Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, en acercar la lectura hasta los lugares más insospechados, me parece muy afortunada. Desde luego, la argumentación requiere esfuerzo, requiere un pensamiento ordenado. Y creo que el germen de todo eso, insisto, es la educación básica de calidad. Ese es el punto. Yo creo que no debiera haber diferencias entre la educación pública y la educación privada, por lo menos diferencias significativas. Como tampoco creo que debe haber diferencia entre la medicina pública y la medicina privada. Debería haber, no debería haber diferencias, ¿no? Pero bueno, es pues un esfuerzo en el que tenemos que participar todos. Seguramente por la edad que un servidor tiene, no alcanzará a ver ese cambio, pero creo que no importa, ¿no? Que lo relevante es que cada quien aportemos en la medida de nuestras posibilidades el esfuerzo individual para contribuir a este progreso social que nos es tan necesario. Muchas gracias. Con esto estamos llegando al cierre de esta sesión. Ratifico el envío del mensaje del doctor Patricio Santillán Doherty, que se ha disculpado por esta condición técnica, pero ratifica también la felicitación para todos los que han participado en este evento y reitera la disposición de la Comisión Nacional de Bioética para seguir sumando a este proyecto de desarrollo de la cultura bioética. Para finalizar, me gustaría escuchar la última reflexión del señor secretario de Salud, del doctor Fernando Petersen, y con ello poder orientarnos ya al cierre de esta sesión, si están todos de acuerdo. Algunos comentarios adicionales que han estado llegando, se los turnaremos al doctor Muñoz, que han llegado directamente a nuestra oficina a través de otras líneas, pero se los compartiremos para su reflexión. Doctor Petersen, si es tan amable, por favor. Muchas gracias, doctor Rodrigo Ramos. Bueno, simplemente yo quisiera terminar esta sesión diciéndoles la gran alegría que siento de poder formar parte de este equipo de personas que tiene la intención de seguir caminando en la evolución humana
y seguir transmitiendo poco a poco, como decía el doctor Luis Muñoz, pero de una manera constante y segura, la importancia que tiene la argumentación y la importancia que tiene el que hoy podamos basarnos en números y en hechos reales para la toma de decisiones. Hoy las políticas públicas requieren más que nunca el no poder o no acceder a otros datos. Creo que los datos de la ciencia son datos contundentes, son datos fuertes y que la argumentación que se puede dar al respecto, por supuesto, tendrá diferentes matices y diferentes acciones. Sin embargo, si vamos a las fuentes originales y estamos con datos verdaderos, con veracidad en nuestras argumentaciones, creo que podremos llegar más rápidamente a conclusiones válidas para todas las personas. Entonces, yo de verdad me felicito de estar en esta sesión, de formar parte de este increíble equipo de bioética del Estado de Jalisco y, por supuesto, de agradecerle al doctor Luis Muñoz su charla, sus comentarios, invitarlo, por supuesto, a que siga participando con nosotros en el Comité de Bioética y decirle que junto con la Universidad de Querétaro, con CUCS en el sur, que estaremos yendo los próximos días, donde firmamos también un convenio, seguiremos impulsando la cultura bioética porque estamos convencidos que los valores, que el hábitat, que los hábitos hacen de las comunidades unas comunidades saludables. Un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto haber compartido esta extraordinaria conferencia esta mañana de día 16 de agosto del 2023. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias al doctor Fernando Petersen. Solo nos resta agradecer la gentileza de su compañía. Esperamos que la expectativa que aquí se ha generado nos permita abrir nuevas preguntas y nuevos escenarios para la reflexión y el trabajo en la cultura bioética. Y solo cerraría de mi parte con la reflexión inicial. Que no obstante que el vínculo de la bioética se sigue trabajando, es fundamental que todas las reflexiones en este rubro se generen en y para una sociedad, de tal manera que cada vez más las personas puedan ejercer esa autonomía para que con una sustentación debidamente informada y desde el equilibrio de una sociedad de conocimiento podamos contribuir a ser mejores ciudadanos, que es el mensaje que hoy nos ha dejado el doctor Luis Muñoz Fernández. Agradecemos a todos su atención y que tengan muy buena tarde.